La fiebre amarilla fue venganza. La madrugada del 12 de marzo de 1873 caía sofocante y húmeda sobre el Palacio Vasconcelos, construcción aristocrática de 3 pisos ubicada en centro de Río de Janeiro, a apenas 4 cuadras del Paço Imperial, residencia de familia del barón Antonio de Vasconcelos, que había acumulado fortuna estimada en 1.800 contos de reis, mediante exportación de café de facendas en Vale do Paraíba, y mediante especulación inmobiliaria en Río durante boom urbano de década de 1860. En enfermería improvisada en segundo piso del palacio, habitación normalmente usada como biblioteca privada, pero que había sido transformada en sala de tratamiento médico durante semanas previas, 7 miembros de familia Vasconcelos agonizaban simultáneamente con síntomas que Dr. Ferreira, médico de familia que había sido convocado 18 horas antes y que permanecía sin dormir intentando salvar pacientes, reconocía con horror creciente como manifestaciones clásicas de fiebre amarela en fase avanzada, vómitos negros, resultado de hemorragia gastrointestinal, ictericia severa que tornaba piel y ojos amarillos por falla hepática, fiebre que excedía 40 grados Celsius sin responder a tratamientos rudimentarios de época. Los 7 pacientes incluían al barón Antonio de Vasconcelos mismo, a sus 58 años de vida, dedicada a acumular poder y riqueza mediante sistema de esclavitud que consideraba orden natural, a la baronesa Clara de Vasconcelos, con 42 años, que había sido esposa modelo de aristocracia, cumpliendo función primaria de producir herederos y administrar servidumbre doméstica. A 3 hijos legítimos del matrimonio que tenían edades entre 15 y 22 años y que representaban futuro de dinastía Vasconcelos, y a 2 sobrinos jóvenes de familia aristocrática vecina que habían estado visitando palacio durante semanas de febrero, cuando epidemia de fiebre amarela que devastaba Río ese verano de 1873 había comenzado a manifestarse con intensidad que autoridades sanitarias no podían controlar mediante cuarentenas y desinfecciones que medicina de época prescribía sin comprender mecanismo real de transmisión que solo sería descubierto décadas después. Durante 18 horas, Dr. Ferreira había administrado tratamientos que medicina de 1873 consideraba apropiados para fiebre amarela. Quinina en dosis masivas, intentando controlar fiebre, sangrías que supuestamente eliminarían humores malignos que causaban enfermedad, compresas frías aplicadas constantemente para reducir temperatura corporal y principalmente opio en dosis generosas para aliviar dolor que pacientes experimentaban mientras órganos internos fallaban progresivamente. Pero uno por uno, a pesar de todos esfuerzos médicos que ciencia de época podía ofrecer, pacientes sucumbían. Primero murió sobrino menor, Pedro, con 16 años, a las 11 de la noche del 11 de marzo. Después murió baronesa, Clara, a la 1 de la madrugada del 12. Después los 3 hijos en secuencia rápida entre 2 y 4 de la madrugada. Y finalmente, a las 4:47 de la madrugada, cuando primeras luces de amanecer comenzaban a iluminar enfermería transformada en cámara mortuoria, Felipe de Vasconcelos, heredero de 22 años que debería haber perpetuado dinastía familiar, murió vomitando sangre negra que manchó sábanas de lino egipcio valoradas en 800.000 reis, que ahora servían solo como sudarios improvisados. El barón Antonio había muerto media hora antes de Felipe, a las 4:15, después de agonía particularmente prolongada, donde había alternado entre períodos de lucidez aterradora,
donde comprendía que estaba muriendo y que familia entera estaba siendo destruida simultáneamente, y periodos de delirio donde gritaban nombres de personas que solo él reconocía, posiblemente esclavos que había castigado durante vida o deudores que había arruinado mediante prácticas comerciales brutales que habían sido marca de carrera empresarial. Cuando último miembro de familia, Felipe, finalmente dejó de respirar después de convulsiones finales que sacudieron cuerpo durante 30 segundos. Silencio que descendió sobre enfermería era absoluto, excepto por sonido de reloj de pared suizo, valorado en 2 contos de reis, que continuaba marcando tiempo con indiferencia mecánica. Restaban apenas 3 personas vivas en palacio. Doctor Ferreira, que permanecía de pie junto a ventana, mirando amanecer de río que ya prometía ser otro día sofocante de verano tropical. Padre Antonio, que había sido convocado durante noche para administrar últimos sacramentos y que ahora murmuraba oraciones en latín sobre cuerpos que se enfriaban rápidamente en calor húmedo de madrugada carioca, y Benedita, mucama pesual de baronesa, que tenía 35 años de edad y que había sido esclava de familia Vasconcelos durante 20 años desde que había sido comprada junto con madre y hermanos en 1853, cuando tenía apenas 15 años. Durante 18 horas de agonía colectiva, Benedita había sido única que cuidaba realmente de moribundos, porque esclavas domésticas eran forzadas a permanecer en proximidad de enfermos, mientras señores y médicos mantenían distancia prudencial, temiendo contagio que medicina de época no comprendía completamente, pero que instinto de supervivencia demandaba evitar. Benedita permaneció inmóvil junto a cama donde cuerpo de Felipe yacía en posición que muerte había congelado, mirando rostro del joven que había conocido desde que nació 22 años antes y que ahora mostraba expresión de dolor que rigor mortis comenzaba a fijar permanentemente. No mostraba emoción visible en rostro que décadas de esclavitud habían entrenado a ocultar sentimientos que podrían ser interpretados como insubordinación o falta de respeto apropiado que señores demandaban de esclavizados. Pero después de varios minutos de silencio, donde solo reloj y oraciones en latín de Padre Antonio rompían quietud de muerte, Benedita murmuró algo con voz que era baja, pero que en silencio absoluto de enfermería fue perfectamente audible para doctor Ferreira y para padre, que estaban a menos de 5 metros de distancia. La fiebre amarilla fue venganza. Doctor Ferreira se volteó bruscamente hacia Benedita con expresión de confusión inicial que rápidamente se transformó en comprensión horrible al procesar implicación de palabras que acababa de escuchar. Padre Antonio dejó de murmurar oraciones y también miró hacia Benedita esperando que explicara declaración, que parecía ser confesión de algo que ninguno de ellos podía inicialmente comprender completamente. Y Benedita, mirando no a médico o a padre, sino directamente a cuerpo de Felipe, como si estuviera hablando con muerto en lugar de con vivos, continuó con voz que era medida y precisa, como si estuviera narrando receta de cocina en lugar de confesando asesinato múltiple. Yo crié los mosquitos. Durante 3 semanas de febrero, colecté agua del pantano en Mata da Tijuca, donde había visto macacos muertos recientemente, señal que médicos dicen indica que fiebre amarela está circulando en esa área. Agua contenía larvas de mosquitos que ya estaban infectados con enfermedad. Las traje aquí en botellas escondidas bajo ropas. Continuó, mientras doctor Ferreira caminaba lentamente hacia ella, como si estuviera aproximándose a animal peligroso que podría atacar si fuera provocado, aunque Benedita permanecía completamente inmóvil sin mostrar intención de huir o de resistir. Vertí agua con larvas en barriles que escondí en ático directamente arriba de habitaciones donde familia dormía.
Vertí más agua en vasos decorativos en jardines debajo de ventanas que ustedes dejaban abiertas durante noches calientes de febrero. Entupí calas del techo para que agua de lluvia se acumulara creando más lugares donde mosquitos pudieran reproducirse. Y principalmente, coloqué recipientes pequeños con agua infectada debajo de camas en cada habitación, aprovechando que como mucama tenía acceso a todos cuartos y que nadie presta atención a Escrava limpiando porque somos invisibles para ustedes. Durante 10 a 15 días de finales de febrero, larvas que había traído de mata se desarrollaron en mosquitos adultos. Yo los veía durante noches cuando entraba en habitaciones para vaciar vacinillas y cambiar sábanas. Mosquitos hembras que necesitan sangre para desarrollar huevos, como médicos explican. Picaban a familia repetidamente. Conté picadas. Varón tenía al menos 20 marcas visibles en brazos y piernas. Baronesa se quejaba de picadas constantemente, pero asumía que eran mosquitos normales de verano. Hijos también fueron picados docenas de veces, y sobrinos que visitaban fueron particularmente picados porque habitación que ocupaban estaba directamente debajo de ático, donde barril más grande con agua infectada estaba escondido, generando más mosquitos que bajaban durante noche. Después de 3 a 6 días de incubación, que es periodo que médicos dicen que virus de fiebre amarela necesita para manifestarse después de picada de mosquito infectado, todos comenzaron a mostrar síntomas simultáneamente entre 5 y 10 de marzo. Primero fue fiebre leve, que asumieron ser resfriado. Después vino fiebre alta, dolor de cabeza severo, dolor muscular. Y finalmente, cuando enfermedad progresó a fase tóxica que médicos llaman así, comenzaron vómitos negros, ictericia, falla de riñones e hígado. Yo cuidé de todos durante agonía, limpié vómitos, cambié sábanas manchadas con sangre y observé mientras morían uno por uno, exactamente como planifiqué durante 7 años, desde que esta familia destruyó la mía. Si quieres seguir descubriendo historias reales que revelan cómo esclavizados usaban conocimiento empírico sobre naturaleza y enfermedades tropicales como armas de resistencia décadas antes de que ciencia formal comprendiera mecanismos de transmisión, historias que medicina de época documentó con horror fascinado, porque demostraban que analfabetos poseían inteligencia observacional que superaba educación formal de aristocracia, suscríbete a este canal ahora y activa campanita para recibir cada episodio. Porque lo que acabas de presenciar es apenas inicio de caso que se convirtió en referencia médica citada por investigadores brasileños e internacionales, como primer ejemplo documentado de alguien cultivando deliberadamente vectores biológicos infectados para cometer asesinato múltiple usando epidemia natural como camuflaje perfecta. Tu suscripción garantiza que nombre de Benedita no sea olvidado como nota de pie de página en Historia de Medicina Tropical, sino recordado como testimonio de que venganza puede tomar formas que trascienden violencia directa y que usan fuerzas de naturaleza que sistema no puede controlar. Activa campanita ahora y comenta desde dónde nos ves, porque esta historia necesita alcanzar personas en todo mundo que estudian intersección entre conocimiento popular, medicina tropical y resistencia esclava. Pero para comprender completamente magnitud de lo que Benedita acababa de confesar en aquella madrugada de marzo de 1873, debemos retroceder 20 años en tiempo. Debemos viajar a 1853, cuando Benedita tenía apenas 15 años de edad y fue comprada por Barão Antonio de Vasconcelos en mercado de esclavos de Valongo, en Río de Janeiro, junto con madre Joana, que tenía 38 años, hermano Miguel con 12 años y hermana Rosa con 10 años.
fue compra de familia esclavizada entera, práctica que era relativamente común cuando señores necesitaban servidumbre doméstica, porque familias intactas eran consideradas más estables y menos propensas a intentar fugas desesperadas que esclavos comprados individualmente, que no tenían vínculos que los mantuvieran en facenda o en residencia urbana. Precio total pagado por varón fue 3.600.000 reis, suma que era significativa, pero no excepcional para familia de 4 esclavos domésticos que incluía mãe con experiencia en cocina, hijo adolescente que podría ser entrenado para trabajo pesado e hijas jóvenes que podrían ser entrenadas como mucamas. Durante 10 años, entre 1853 y 1863, familia de Benedita sobrevivió bajo régimen que era brutal según estándares modernos, pero que en contexto de esclavitud urbana brasileña de época era considerado relativamente normal, en comparación con horror absoluto de esclavitud, en facendas de café donde trabajo físico extremo y castigos sádicos mataban esclavos con regularidad previsible. Joana trabajaba en cocina de palacio preparando comidas elaboradas que aristocracia brasileña consumía imitando estilos culinarios franceses. Miguel trabajaba en tareas de mantenimiento y como mensajero llevando correspondencias entre Barão y contactos comerciales en Centro de Río. Benedita y Rosa trabajaban como mucamas asistiendo baronesa Clara con vestimentas, higiene personal y supervisión de niños pequeños que nacieron durante década de 1850. Era trabajo exhaustivo que comenzaba antes de amanecer y terminaba solo cuando señores se retiraban a dormir, pero no incluía violencia extrema específica que diferenciara familia Vasconcelos de otras familias aristocráticas que poseían esclavos urbanos. Pero en 18 de agosto de 1863, algo ocurrió que transformaría Benedita de esclava que había aceptado realidad de esclavitud como inevitable en mujer que pasaría década siguiente planeando venganza que destruiría familia entera. En aquella fecha, Miguel, hermano de Benedita que entonces tenía 22 años de edad, fue acusado por Barão de robar joyas de baronesa Clara, específicamente collar de diamantes valorado en 5 contos de reis que había desaparecido de habitación de baronesa durante semana anterior. Acusación fue basada no en evidencia física, sino en testimonio de capataz Branco, que supervisaba esclavos domésticos, y que afirmaba haber visto a Miguel entrando en habitación de baronesa en momento cuando Collar desapareció. Miguel negó acusación desesperadamente, explicando que había entrado en habitación solo para entregar correspondencia que Barão había ordenado que fuera colocada sobre cómoda de baronesa, pero negación fue interpretada como insolencia que agravaba crimen original. Sin investigación genuina, sin permitir que Miguel presentara defensa coherente, sin consultar otros esclavos que podrían haber proporcionado testimonios que confirmarían o negarían presencia de Miguel en habitación en momento específico, Barão ordenó castigo que era diseñado no solo para punir supuesto crimen, sino principalmente para aterrorizar otros esclavos mediante ejemplo brutal de lo que ocurriría a cualquiera que osara robar de señores. 300 azotes aplicados públicamente en patio interno de palacio, donde todos 20 esclavos domésticos de familia Vasconcelos fueron forzados a presenciar para que lección fuera aprendida colectivamente. Era número de azotes que cualquier persona familiarizada con prácticas de castigo de esclavitud brasileña sabía que era efectivamente sentencia de muerte,
porque cuerpo humano raramente sobrevive más de 200 azotes aplicados con látigo de couro trenzado con puntas de metal que rasgaban piel y músculos, exponiéndolos a infecciones que medicina de época no podía tratar efectivamente. Miguel fue amarrado a poste de madera en patio a las 2 de la tarde de aquel 18 de agosto, brazos extendidos hacia arriba y atados con cuerdas que cortaban circulación, espalda completamente expuesta. Capataz responsable por administrar castigo era hombre llamado Severino, mulato libre que había sido contratado específicamente porque reputación de brutalidad garantizaba que castigos serían ejecutados sin misericordia, que podría ser interpretada como debilidad. Primer azote cayó a las 2:15, según reloj, de torre de capilla vecina. Miguel no gritó inicialmente porque había tomado decisión de no dar satisfacción a Barão de escuchar vocalización de dolor. Pero para azote número 30, cuando piel de espalda estaba completamente destruida y músculos subyacentes estaban expuestos sangrando profusamente, gritos se volvieron involuntarios. Para azote número 100, Miguel había perdido conciencia, pero fue revivido mediante balde de agua con sal que Severino arrojó sobre heridas abiertas, sal quemando. Terminaciones nerviosas y causando dolor tan intenso que Miguel recuperó conciencia gritando con volumen que vecinos a 2 cuadras de distancia reportarían haber escuchado. Benedita, Joana y Rosa estaban entre 20 esclavos forzados a presenciar castigo, permaneciendo a aproximadamente 10 metros de distancia, con instrucciones explícitas de no apartar ojos porque apartar ojos sería interpretado como recusa de aprender lección que castigo estaba diseñado para enseñar. Joana intentó cerrar ojos después de azote número 50, cuando quedó claro que Miguel no sobreviviría, pero Capataz la golpeó con vara ordenándola a continuar mirando. Benedita sostuvo mano de madre con fuerza que hacía nudillos blancos, memorizando cada detalle de lo que estaba presenciando, cada azote, cada grito, cada momento de agonía de hermano que sabía era inocente, porque collar que supuestamente había robado fue eventualmente encontrado 2 semanas después en habitación de hija adolescente de Barão, que lo había tomado prestado sin permiso de madre y lo había escondido temiendo castigo por usar joyas sin autorización. Pero para entonces Miguel ya estaba muerto, y Barão nunca admitió error ni ofreció disculpa a familia de Miguel. Miguel murió en azote número 247, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, después de 2 horas y 15 minutos de tortura continua. Causa de muerte fue probablemente combinación de shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre, trauma físico extremo, y posiblemente ataque cardíaco inducido por dolor que excedía capacidad humana de procesamiento. Cuerpo fue dejado amarrado a poste durante el resto de día como advertencia visual para otros esclavos, solo siendo removido a las 8 de la noche cuando Barão ordenó que fuera enterrado en cementerio de esclavos en periferia de ciudad sin ceremonia religiosa, porque negación de ritual católico era forma adicional de castigo que continuaba incluso después de muerte. Benedita no pudo asistir en entierro porque esclavas domésticas no tenían permiso de salir de palacio sin escolta, y Barão negó permiso argumentando que trabajo doméstico no podía ser interrumpido por sentimentalismo inapropiado. Durante 2 años siguientes, entre 1863 y 1865, Joana, madre de Benedita y de Miguel muerto, vivió en estado de deterioro psicológico progresivo que médico de familia eventualmente diagnosticó como melancolía severa, término que
Medicina de 1860 usaba para describir lo que época moderna llamaría depresión traumática profunda, con componentes de trastorno de estrés postraumático. Joanna dejó de hablar excepto cuando era absolutamente necesario para cumplir órdenes. Perdió peso dramáticamente porque no comía más que mínimo necesario para no morir de inanición inmediata, y principalmente perdió capacidad de realizar trabajo en cocina con competencia que previamente había demostrado, resultando en castigos menores pero frecuentes de baronesa, que interpretaba deterioro de performance como insubordinación deliberada, en lugar de como colapso mental causado por trauma de haber presenciado muerte brutal de hijo. Joanna murió en marzo de 1865, oficialmente de melancolía según certidão de óbito que Dr. Ferreira firmó sin investigar causas subyacentes porque muerte de esclava por tristeza no era considerada evento que mereciera análisis médico detallado. Benedita sabía y qué madre había muerto de trauma de presenciar asesinato de Miguel, trauma que sistema de escravidão había infligido deliberadamente mediante castigo público diseñado para aterrorizar y que había funcionado tan efectivamente que había matado no solo víctima directa, sino también testigo forzada que no pudo procesar horror de lo que había visto. Y entonces, en 1866, un año después de muerte de Joanna, Barão decidió vender a Rosa, hermana menor de Benedita, que entonces tenía 23 años, a facendeiro de café en Vale do Paraíba que estaba comprando escravos para expandir producción. Separación fue ejecutada sin aviso previo. Rosa fue informada en mañana que sería trasladada esa tarde. No tuvo tiempo de despedirse apropiadamente de Benedita y fue conducida a carroza que la transportaría a Facenda a 200 kilómetros de distancia, donde trabajaría en campos de café hasta abolición, que llegaría 22 años después. Benedita nunca volvió a ver a Rosa. Entre 1866 y 1873, durante 7 años después de que hermano Miguel fuera asesinado, madre Joanna muriera de trauma y hermana Rosa fuera vendida, Benedita permaneció sola como única sobreviviente de familia que había sido comprada intacta en 1853. Trabajaba como mucama pessoal de baronesa Clara, posición que requería proximidad física constante con señora de casa y que por lo tanto daba acceso íntimo a habitaciones privadas, conversaciones entre miembros de familia aristocrática y principalmente a médicos que visitaban Palacio frecuentemente durante epidemias de fiebre amarela que asolaban Río de Janeiro cada verano con regularidad previsible, matando centenas o millares de personas, dependiendo de severidad de año específico. Durante esos 7 años, Benedita fingió submisión perfecta porque comprendía que supervivencia dependía de hacer señores creer que había aceptado esclavitud como realidad inmutable y que no representaba amenaza, pero internamente acumulaba odio que cristalizaba en determinación fría de destruir familia que había destruido la suya y principalmente observaba con atención obsesiva todo lo que podía aprender sobre fiebre amarela que médicos discutían sin percibir que esclava analfabeta presente en habitación estaba procesando información que eventualmente usaría como arma. En 1871, Río de Janeiro sufrió una de epidemias de fiebre amarela más severas de 1900 década, matando aproximadamente 4.000 personas entre diciembre de 1870 y marzo de 1871, según registros de Santa Casa de Misericordia, que intentaba mantener contabilidad de mortalidad, aunque números reales probablemente excedían estadísticas oficiales,
porque muchas muertes en periferias pobres y en sensalas de esclavos nunca eran registradas formalmente. Durante aquella epidemia, Dr. Ferreira visitaba Palacio Vasconcelos semanalmente, no porque familia estuviera enferma, sino porque Barón pagaba consultas preventivas, donde médico verificaba salud de familia y principalmente discutía teorías médicas sobre origen de fiebre amarela y sobre métodos de prevención que ciencia de época recomendaba. Benedita, presente en habitaciones como mucama silenciosa que servía agua o café para médico y familia, mientras conversaciones ocurrían, escuchaba teorías que Dr. Ferreira explicaba con autoridad de educación formal adquirida en Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Dr. Ferreira explicaba que medicina de 1871 aún no comprendía completamente mecanismo de transmisión de fiebre amarela, que mayoría de médicos brasileños adherían a teoría miasmática que atribuía enfermedad a miasmas o emanaciones tóxicas provenientes de materias orgánicas en descomposición en pantanos, ríos contaminados y áreas con saneamiento deficiente. Pero también mencionaba que algunos médicos, particularmente en Cuba y en Estados Unidos, donde fiebre amarela también era problema recurrente, comenzaban a sospechar correlación entre epidemias y presencia de mosquitos, aunque mecanismo específico de cómo mosquitos podrían transmitir enfermedad aún no estaba claro, y mayoría de comunidad médica consideraba hipótesis de transmisión por insectos como especulación sin fundamento científico sólido. Benedita escuchaba sin hacer preguntas, porque hacer preguntas atraería atención hacia inteligencia que prefería mantener oculta, pero memorizaba cada detalle. Mosquitos aparecían en mayor cantidad durante veranos lluviosos, exactamente cuando epidemias de fiebre amarela ocurrían. Áreas con agua estancada donde mosquitos se reproducían tenían más casos de enfermedad, y principalmente Dr. Ferreira mencionaba que en áreas rurales, cerca de matas donde macacos habían muerto misteriosamente, personas que visitaban esas áreas frecuentemente enfermaban con fiebre amarela días después. Durante epidemia de 1871, Benedita observó patrón específico que medicina formal aún no había articulado claramente en Mata da Tijuca, área de bosque tropical a aproximadamente 6 kilómetros de Palacio Vasconcelos, donde Benedita ocasionalmente acompañaba a Baronesa durante paseos recreativos que aristocracia realizaba para escapar calor de centro urbano. Había ocurrido epizootía, término que médicos usaban para describir mortalidad masiva de animales que en caso de mata tropical generalmente significaba muerte de macacos. Benedita vio varios cadáveres de macacos durante visita a Mata en enero de 1871, cuerpos en estado de descomposición cerca de riachuelo que fluía a través de bosque, y notó que mosquitos eran extraordinariamente abundantes en área donde macacos muertos habían sido encontrados, formando nubes densas que picaban agresivamente cualquier persona que se aproximara. Semanas después, trabajadores que habían sido enviados a Mata para cosechar madera reportaron enfermedad con síntomas de fiebre amarela, y varios murieron en Hospital da Santa Casa confirmando diagnóstico. Benedita no sabía nada sobre virología o sobre vectores biológicos en sentido científico que medicina moderna comprende, pero había identificado mediante observación empírica pura correlación, que era estadísticamente significativa, incluso sin herramientas de análisis estadístico formal. Macacos muertos en Mata, más mosquitos abundantes en misma área, equivalía a humanos que visitaban área enfermando con fiebre amarela días después,
Era conocimiento que ciencia formal solo confirmaría décadas después, cuando investigadores brasileños y internacionales finalmente establecerían que febre amarela silvestre circulaba entre poblaciones de primates no humanos en matas tropicales, que mosquitos del género Haemagogus y Sabetes picaban macacos infectados y adquirían virus, y que esos mismos mosquitos podían picar humanos transmitiendo enfermedad mediante inoculación de virus durante picada. Pero Benedita, en 1871, ya había inferido esencia de ese ciclo mediante observación cuidadosa que aristocracia nunca habría esperado que esclava analfabeta fuera capaz de realizar. Durante 2 años siguientes, entre 1871 y 1873, Benedita continuó observando epidemias de febre amarela que ocurrían cada verano con variaciones en severidad, pero con presencia constante en Río de Janeiro. Notó que casos aumentaban dramáticamente durante periodos, después de lluvias intensas, cuando agua estancada se acumulaba en recipientes descartados, en calas de techos mal mantenidas, en huecos de árboles y principalmente en cualquier contenedor que pudiera retener agua durante días suficientes para que mosquitos completaran ciclo de reproducción, que médicos eventualmente describirían como transformación de larvas acuáticas en mosquitos adultos alados que necesitaban aproximadamente 7 a 10 días en condiciones de temperatura tropical. Y, principalmente, Benedita notó mediante observaciones que realizaba durante trabajo doméstico en palacio que habitaciones donde mosquitos entraban durante noche, particularmente habitaciones con ventanas abiertas cercanas a jardines donde agua decorativa en fuentes y vasos proporcionaba criadouros permanentes. Eran habitaciones donde miembros de familia reportaban más picadas y ocasionalmente desarrollaban fiebres leves que Dr. Ferreira trataba con quinina sin considerar que podrían ser manifestaciones iniciales de febre amarela que no progresaban a fase letal porque dosis viral había sido insuficiente o porque inmunidad parcial había sido desarrollada mediante exposiciones previas subclínicas. En diciembre de 1872, cuando nueva epidemia de febre amarela comenzó a manifestarse en Río, con primeros casos reportados en periódicos que Barão leía en voz alta durante desayunos mientras Benedita servía café, idea comenzó a cristalizarse en mente de ella con claridad que era simultáneamente aterradora y perfecta. Podría usar epidemia natural como camuflaje para asesinato de familia. Vasconcelos cultivando mosquitos intencionalmente en palacio, no mosquitos comunes que simplemente picaban causando incomodidad menor, sino mosquitos que habían picado macacos infectados en mata y que por lo tanto portaban virus de febre amarela en cuerpos microscópicos que medicina de época no podía ver, pero que Benedita sabía mediante observación que existían porque consecuencias eran visibles en forma de personas enfermando días después de picadas. Era plan que requería paciencia adicional porque epidemia de diciembre de 1872 no sería momento adecuado, ya que invierno llegaría en junio, interrumpiendo reproducción de mosquitos. Pero epidemia de verano siguiente, en 1873, sería oportunidad perfecta si planificación fuera ejecutada meticulosamente. Durante enero de 1873, cuando epidemia de febre amarela en Río comenzaba a intensificarse con reportes diarios de docenas de casos nuevos y múltiples muertes en hospitales que estaban siendo sobrepasados por volumen de pacientes, Benedita comenzó fase inicial de plan: identificación de mata,
donde epizootia reciente indicara que virus de fiebre amarela estaba circulando activamente en población de primates y donde, por lo tanto, mosquitos locales tendrían alta probabilidad de estar infectados. Usó días de domingo que esclavos domésticos ocasionalmente recibían como días de descanso parcial para caminar hacia Mata da Tijuca bajo pretexto de visitar capilla en vecindario cercano a entrada de bosque. Durante esas caminatas de reconocimiento buscaba señales específicas que había aprendido a identificar: cadáveres de macacos en varios estados de descomposición, mosquitos abundantes, formando nubes cerca de cuerpos de agua estancada en bromelias que crecían en árboles, en huecos naturales de troncos y en depresiones de terreno, donde lluvia se acumulaba creando charcos temporarios que duraban suficiente tiempo para completar ciclo de reproducción de mosquitos. En primera semana de febrero de 1873, Benedita localizó área específica en Mata da Tijuca, aproximadamente 3 kilómetros dentro de bosque desde entrada principal, donde había encontrado 3 cadáveres de macacos en estado de descomposición reciente, sugiriendo que muerte había ocurrido dentro de semana previa. Área estaba infestada con mosquitos que picaban agresivamente, y Benedita recibió docenas de picadas durante hora que pasó explorando zona, picadas que la hicieron temer brevemente que podría contraer fiebre amarela ella misma, arruinando plan antes de ejecutarlo, pero síntomas nunca se desarrollaron, sugiriendo que o había sido afortunada en no ser picada por mosquitos infectados específicos, o que poseía inmunidad natural que algunas personas desarrollaban después de exposiciones subclínicas previas sin saber que habían sido infectadas. Identificó varios charcos de agua clara en depresiones de terreno y principalmente verificó presencia de larvas de mosquitos en agua mediante observación visual directa. Larvas eran visibles como organismos pequeños que se movían en agua con movimientos característicos que cualquier persona familiarizada con criadouros de mosquitos reconocería inmediatamente. Durante segunda semana de febrero, Benedita retornó a Mata llevando botellas de vidrio vacías que había removido discretamente de despensa de palacio bajo pretexto de descarte de contenedores rotos. En madrugadas de domingo, cuando supervisión era mínima porque varón y familia aún dormían, caminó hacia Mata y colectó agua de charcos y de bromelias en área donde macacos muertos habían sido encontrados. Agua contenía larvas de mosquitos que, aunque Benedita no podía saber con certeza científica, tenían alta probabilidad de ser larvas de mosquitos Haemagogus leucocelaenus o Haemagogus yantinomis, especies que ciencia moderna identificaría como vectores primarios de fiebre amarela silvestre en Mata Atlántica brasileira, y que potencialmente incluía también larvas de Aedes aegypti, que podría estar presente en áreas de transición entre mata y áreas urbanas. Más importante, si mosquitos adultos en área habían picado macacos infectados con virus de fiebre amarela, virus podría ser transmitido transovarianamente, significando que hembras infectadas transmitían virus a huevos que producían resultando en larvas que ya portaban virus desde nacimiento, mecanismo que ciencia solo confirmaría décadas después, pero que explicaba por qué agua de área con epizootia reciente contenía larvas que eventualmente se desarrollarían en mosquitos infectados, incluso sin necesidad de picar primates infectados nuevamente. Benedita transportó botellas con agua conteniendo larvas infectadas de regreso a Palacio Vasconcelos, escondidas bajo ropas amplias que mucamas usaban, caminando con cuidado para no agitar líquido excesivamente,
porque sabía que larvas eran frágiles y que movimientos bruscos podrían matarlas antes de que completaran desarrollo en mosquitos adultos que necesitaba para ejecutar venganza. Durante tercera semana de febrero de 1873, mientras epidemia de fiebre amarela en Río continuaba intensificándose con reportes de periódicos indicando que hospitales estaban recibiendo más de 100 casos nuevos diariamente y que mortalidad alcanzaba aproximadamente 40% de pacientes que desarrollaban fase tóxica de enfermedad, Benedita distribuyó agua con larvas en criadouros que había preparado meticulosamente durante semanas previas, anticipando momento exacto cuando ejecutaría fase final de plan que había gestado durante 7 años desde muerte de hermano Miguel. Primer criadouro fue barril de madera de aproximadamente 50 litros que Benedita había colocado en ático de palacio, área raramente visitada por familia o por otros esclavos domésticos porque era usada principalmente para almacenar objetos descartados y muebles rotos que Barão no había decidido vender o descartar definitivamente. Ático estaba directamente arriba de habitaciones donde Barão y Baronesa dormían en segundo piso y principalmente tenía grietas en piso de madera que permitían que mosquitos descendieran durante noche cuando actividad de mosquitos, Aedes aegypti y especies relacionadas alcanzaba pico según patrones de comportamiento que observaciones de Benedita habían identificado. Vertió aproximadamente 20 litros de agua con larvas en barril, cantidad suficiente para que centenares de larvas completaran metamorfosis en mosquitos adultos durante 10 a 12 días, que ciencia moderna identifica como período necesario en temperaturas tropicales de verano carioca, que en febrero exceden rutinariamente 30 grados Celsius, creando condiciones óptimas para desarrollo acelerado de mosquitos. Segundo conjunto de criadouros fue establecido en jardines de palacio, específicamente en vasos decorativos de cerámica que contenían plantas ornamentales y que Baronesa había ordenado que fueran colocados debajo de ventanas de habitaciones en primer y segundo piso para proporcionar aroma agradable de flores que florecían durante verano. Benedita, aprovechando que como mucama tenía responsabilidad de regar plantas diariamente, vertió agua con larvas en vasos, garantizando que agua permanecería estancada, porque había bloqueado discretamente agujeros de drenaje y fondo de vasos usando arcilla, que había modelado para parecer acumulación natural de tierra. Vasos estaban a menos de 2 metros de ventanas que familia dejaba abiertas durante noches sofocantes de febrero, porque Palacio no tenía sistemas de ventilación artificial y única forma de aliviar calor era permitir circulación de aire nocturno que frecuentemente traía brisa leve de Bahía de Guanabara, ubicada a menos de kilómetro de distancia. Tercer conjunto de criadouros fue creado mediante entupimiento deliberado de calas de techo que drenaban agua de lluvia. Entupimiento que Benedita ejecutó colocando hojas secas y ramas pequeñas en puntos específicos de sistema de drenaje que causaban acumulación de agua en secciones de calas que permanecían estancadas durante días después de cada lluvia. Febrero de 1873 fue mes particularmente lluvioso según registros meteorológicos de época, con precipitación casi diaria que llenaba calas repetidamente creando criadouros que se renovaban constantemente proporcionando múltiples generaciones de mosquitos durante periodo de 3 semanas. Y finalmente,
Criadouros más audaces fueron recipientes pequeños de cerámica que Benedita colocó debajo de camas en cada habitación donde miembros de familia dormían, recipientes de apenas 2 o 3 litros de capacidad, llenos con agua, conteniendo larvas y escondidos bajo faldas de tela que colgaban de marcos de camas hasta piso, ocultando completamente recipientes de vista de cualquier persona que no se agachara específicamente para inspeccionar espacio debajo de camas. Inspección que ningún miembro de familia aristocrática realizaría jamás, porque limpieza de habitaciones era tarea de mucamas. Durante 10 a 12 días, entre 20 de febrero y 3 de marzo de 1873, larvas que Benedita había distribuido en múltiples criadouros completaron metamorfosis transformándose en mosquitos adultos. Benedita observaba desarrollo diariamente durante trabajo rutinario de limpieza de habitaciones, verificando recipientes debajo de camas y notando cuando pupas, fase intermediaria entre larvas y adultos, comenzaban a emerger como mosquitos completamente formados que flotaban brevemente en superficie de agua antes de volar hacia paredes y techos, donde permanecían inmóviles durante día, esperando noche, cuando actividad alimentaria comenzaría. Contó mosquitos cuando posible. En barril de ático, estimó que al menos 200 mosquitos habían emergido. En vasos de jardines aproximadamente 50 por vaso multiplicado por 8 vasos totalizaba 400 y en recipientes debajo de camas aproximadamente 20 a 30 por habitación multiplicado por 7 habitaciones ocupadas por familia resultaba en más de 150 mosquitos adicionales. Números eran aproximados porque contar mosquitos individualmente era imposible cuando formaban grupos densos, pero estimativa conservadora sugería que Benedita había cultivado al menos 800 a 1000 mosquitos en palacio durante periodo de 3 semanas. Si esta historia te está impactando, si estás comprendiendo cómo esclava analfabeta usó observación empírica sobre ciclos de reproducción de mosquitos y sobre transmisión de fiebre amarela, décadas antes de que ciencia formal identificara Aedes aegypti como vector específico, si estás presenciando venganza ejecutada mediante cultivo deliberado de vectores biológicos, usando epidemia natural como camuflaje perfecta que haría investigación imposible, necesitas compartir este video ahora. Envíalo a 3 personas que estudian medicina tropical, historia de enfermedades infecciosas o resistencia esclava mediante métodos no convencionales. Públicalo en grupos donde se discute intersección entre conocimiento popular y ciencia formal. Cada compartir garantiza que caso de Benedita alcance investigadores que necesitan comprender que poblaciones marginalizadas frecuentemente poseen conocimiento empírico que anticipa descubrimientos científicos. Y comenta ahora: ¿fue venganza de Benedita justificable considerando que mató 7 personas, incluyendo adolescentes, que no habían participado directamente en muerte de su hermano? ¿O fue asesinato que cruzó líneas morales que ninguna injusticia previa justifica? Porque este debate sobre proporcionalidad de venganza, cuando sistema niega justicia, completamente necesita ocurrir sin respuestas fáciles. No todos mosquitos que Benedita cultivó estaban infectados con virus de fiebre amarela porque transmisión transovariana no ocurre en 100% de casos y porque algunas larvas que había colectado probablemente provenían de mosquitos que nunca habían picado primates infectados, pero proporción suficiente portaba virus para garantizar que múltiples picadas de mosquitos infectados ocurrieran durante noches de primera semana de marzo, cuando mosquitos recién emergidos buscaban primera alimentación de sangre que hembras necesitaban para desarrollar huevos.
Benedita observaba picadas durante trabajo nocturno en habitaciones. Barón tenía al menos 20 marcas rojas visibles en brazos y piernas cuando ella le asistía vistiéndose en mañanas. Baronesa se quejaba constantemente de picadas durante noches, diciendo a Benedita que colocara redes protectoras alrededor de camas, pero Benedita deliberadamente retrasaba cumplimiento de orden, argumentando que redes apropiadas necesitaban ser compradas y que tiendas estaban cerradas debido a epidemia que hacía. Comerciantes temerosos de abrir establecimientos donde contagio podría ocurrir. Hijos también fueron picados extensivamente. Felipe, heredero de 22 años, tenía picadas en rostro y cuello que eran particularmente visibles, y sobrinos que visitaban familia fueron picados aún más intensamente porque habitación que ocupaban en tercer piso estaba directamente debajo de ático, donde barril con mayor concentración de mosquitos estaba ubicado. Período de incubación de fiebre amarela en humanos es 3 a 6 días después de picada de mosquito infectado, según conocimiento médico moderno, pero en 1873, medicina no comprendía cronología con esa precisión. Entonces, cuando miembros de familia comenzaron a desarrollar síntomas entre 5 y 10 de marzo, nadie conectó síntomas iniciales con picadas de mosquitos que habían ocurrido durante última semana de febrero y primera semana de marzo. Primeros síntomas fueron inespecíficos. Fiebre moderada que todos atribuyeron a resfriados comunes, dolor de cabeza que Baronesa trataba con compresas frías, dolor muscular que Barón atribuía a edad avanzada. Pero para 9 de marzo, cuando síntomas habían progresado a fiebre alta que excedía 40 grados, náusea severa y vómitos que inicialmente eran contenido estomacal normal, pero que gradualmente se volvían más oscuros, indicando presencia de sangre digerida, Dr. Ferreira fue convocado urgentemente y diagnosticó fiebre amarela casi inmediatamente, basándose en presentación clínica que era inconfundible para médico experimentado que había tratado centenares de casos durante epidemias previas. Lo que alarmó a Dr. Ferreira no fue simplemente que familia entera había contraído fiebre amarela, porque durante epidemia de 1873, que estaba matando docenas diariamente en Río, no era inusual que múltiples miembros de misma familia enfermaran, sino que todos 7 miembros habían desarrollado síntomas casi simultáneamente dentro de ventana de apenas 5 días, sugiriendo que todos habían sido infectados aproximadamente al mismo tiempo. En casos típicos de transmisión doméstica de fiebre amarela, contagio tendía a ser escalonado con primer miembro de familia enfermando, seguido por otros días o semanas después, a medida que mosquitos infectados picaban sucesivamente diferentes personas, pero sincronización casi perfecta de enfermedad en familia Vasconcelos sugería que exposición masiva a mosquitos infectados había ocurrido durante período concentrado. Dr. Ferreira consideró brevemente posibilidad de que agua potable de Palacio estuviera contaminada con algún agente infeccioso, teoría miasmática que algunos médicos aún defendían, pero descartó hipótesis cuando verificó que esclavos domésticos que bebían misma agua no mostraban síntomas, y cuando notó marcas de picadas de mosquitos en brazos y piernas de todos pacientes. Durante 3 días entre 10 y 12 de marzo, Dr. Ferreira administró tratamientos que medicina de época prescribía para fiebre amarela. Quinina en dosis que alcanzaban 2 gramos diarios, intentando controlar fiebre mediante propiedades antipiréticas de alcaloide extraído de corteza de árboles de cinchona, sangrías que supuestamente eliminarían humores malignos,
aunque en realidad simplemente debilitaban pacientes adicionalmente mediante pérdida de sangre, que cuerpos ya estaban perdiendo internamente por hemorragias causadas por virus, compresas frías aplicadas cada hora para reducir temperatura corporal que alcanzaba 42 grados, en algunos pacientes amenazando causar daño cerebral permanente si sobrevivieran, y principalmente opio en dosis generosas para aliviar dolor abdominal severo causado por inflamación de hígado y riñones que estaban fallando progresivamente. Pero ninguno de tratamientos era efectivo, porque fiebre amarela en 1873 no tenía cura específica. Medicina solo podía proporcionar cuidados paliativos, mientras cuerpos intentaban combatir infección viral mediante respuestas inmunes, que en aproximadamente 60% de casos severos eran insuficientes para prevenir progresión a fase tóxica, que era frecuentemente fatal. Entre 11 y 12 de marzo, todos 7 pacientes progresaron a fase tóxica de fiebre amarela, caracterizada por ictericia severa que tornaba piel y escleróticas de ojos amarillas, por acumulación de bilirrubina que hígado dañado no podía procesar, por vómitos negros llamados vómito negro, que consistían en sangre parcialmente digerida, resultado de hemorragias en estómago y esófago, por oliguria o anuria, indicando falla renal completa, donde riñones dejaban de producir orina, causando acumulación de toxinas que normalmente serían excretadas, y principalmente por alteraciones de conciencia variando desde confusión hasta coma, a medida que toxinas acumuladas y falta de oxigenación adecuada por falla de múltiples órganos afectaban función cerebral. Uno por uno, entre 23 horas del 11 de marzo y 4:47 de la madrugada del 12, todos murieron, a pesar de esfuerzos desesperados de Dr. Ferreira, que administró hasta último momento tratamientos que sabía eran inútiles, pero que continuaba aplicando, porque alternativa era admitir impotencia completa frente a enfermedad que medicina de 1873 no comprendía suficientemente para tratar efectivamente. Después de confesión de Benedita en madrugada del 12 de marzo, Dr. Ferreira convocó inmediatamente a autoridades policiales que llegaron a Palacio Vasconcelos aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando sol ya calentaba ciudad, preparando otro día sofocante de verano carioca. Delegado responsable por investigación era hombre llamado Capitán Soares, que tenía experiencia en casos criminales, pero que nunca había confrontado acusación de asesinato múltiple mediante cultivo deliberado de vectores biológicos de enfermedad infecciosa. Método que era tan inusual que inicialmente consideró que confesión de Benedita era delirio de esclava que había sido traumatizada por presenciar muerte de 7 personas durante única noche. Pero cuando Dr. Ferreira explicó que había escuchado confesión claramente y que Benedita había proporcionado detalles específicos sobre localización de criadouros de mosquitos que podían ser verificados mediante inspección física de Palacio, Capitán Soares ordenó busca completa de edificio que comenzó inmediatamente con equipo de 6 policías examinando cada habitación desde ático hasta sótano. Búsqueda produjo evidencias que corroboraban confesión de Benedita con precisión que era imposible de fabricar si historia fuera invención. En ático encontraron barril de madera conteniendo aproximadamente 40 litros de agua estancada con larvas de mosquitos vivas, aún desarrollándose, y con cadáveres de mosquitos adultos flotando en superficie, cantidad anormal para cualquier acumulación accidental de agua en edificio bien mantenido de familia aristocrática.
En jardines encontraron 8 vasos decorativos con agua estancada conteniendo larvas, y cuando inspectores examinaron agujeros de drenaje en fondo de vasos, descubrieron que habían sido bloqueados deliberadamente con arcilla modelada para parecer acumulación natural. En calas de techo encontraron obstrucciones de hojas y ramas en patrones que parecían demasiado sistemáticos para ser acumulación natural causada por viento. Y principalmente, cuando policías inspeccionaron habitaciones donde familia había dormido, encontraron recipientes de cerámica escondidos debajo de 7 camas diferentes, cada recipiente conteniendo agua con larvas de mosquitos, algunos recipientes también conteniendo mosquitos adultos muertos que habían quedado atrapados en agua después de emerger. Adicionalmente, Capitán Soares ordenó captura de mosquitos vivos que aún permanecían en habitaciones donde familia había muerto, logrando capturar aproximadamente 50 especímenes que fueron preservados en frascos de vidrio con alcohol. Aunque tecnología de 1873 no permitía identificación definitiva de especies de mosquitos ni detección de virus en cuerpos de insectos, Dr. Ferreira, que examinó especímenes, notó que incluían tanto mosquitos con patrón de listras blancas y negras en patas y abdomen característico de especie que décadas después sería identificada como Aedes aegypti, como mosquitos de coloración más oscura que podrían ser especies silvestres. Transportadas desde Mata, era evidencia circunstancial, pero convincente, de que Benedita había efectivamente colectado mosquitos de área silvestre y los había cultivado en ambiente doméstico, creando infestación artificial que no podría haber ocurrido naturalmente en palacio ubicado en centro urbano de Río, a distancia significativa de matas donde especies silvestres normalmente habitaban. Testimonios de otros esclavos domésticos de Palacio Vasconcelos, interrogados por Capitán Soares durante días siguientes a descubrimiento de criadouros, proporcionaron información adicional que construía caso circunstancial robusto, aunque no definitivo. Varios esclavos reportaron haber visto a Benedita saliendo de palacio en domingos recientes, llevando botellas vacías y regresando con botellas que parecían contener líquido, comportamiento inusual que no habían cuestionado en momento, porque asumir que Esclava estaba planeando asesinato múltiple mediante mosquitos habría sido suposición tan absurda que nadie la habría considerado seriamente. Una esclava llamada Rita reportó haber visto a Benedita colocando algo debajo de camas en habitaciones de familia durante febrero. Pero cuando preguntó qué estaba haciendo, Benedita respondió que estaba colocando sachés de hierbas aromáticas para repeler insectos, explicación que Rita había aceptado sin cuestionar porque era práctica común en época usar hierbas para intentar controlar plagas domésticas, aunque efectividad fuera dudosa. El caso fue llevado a juicio en julio de 1873, 4 meses después de muertes, en Tribunal de Justicia do Río de Janeiro, bajo jurisdicción de juez conservador que era propietario de facenda con esclavos y que por lo tanto tenía interés en garantizar que caso resultara en ejemplo severo que desalentaría a otros esclavos de considerar métodos similares de resistencia violenta. Acusación presentada por promotor imperial argumentaba asesinato premeditado de 7 personas mediante método extraordinariamente sofisticado que demostraba planificación durante semanas o posiblemente meses, cultivo deliberado de vectores biológicos de fiebre amarela mediante colección de larvas de área con epizootia conocida y principalmente aprovechamiento cínico de epidemia natural para camuflar crimen como tragedia accidental que habría sido imposible de distinguir de casos naturales si Benedita no hubiera confesado voluntariamente.
Era acusación que buscaba pena de muerte bajo ley de 1835, que prescribía ejecución de esclavos que mataran señores, aunque caso presente involucraba 7 víctimas en lugar de una, multiplicando gravedad de crimen. Defensa proporcionada por abogado nomeado por tribunal, hombre llamado Dr. Silva, que no tenía entusiasmo visible por defender esclava acusada de asesinato múltiple de familia aristocrática, pero que era obligado por posición a proporcionar representación legal mínima, argumentaba que Benedita, siendo analfabeta y sin educación formal en ciencias naturales o medicina, no podría haber planificado crimen tan sofisticado que requería conocimiento sobre transmisión de fiebre amarela por mosquitos que incluso medicina formal de época no comprendía completamente. Argumentaba que muertes fueron coincidencia trágica durante epidemia que mataba centenares en Río ese verano, que criadouros encontrados en palacio podrían haber sido acumulaciones accidentales de agua que cualquier edificio podría tener, y que, confesión de Benedita, había sido delirio de mujer traumatizada por presenciar 7 muertes durante única noche. Era defensa débil que ni siquiera Dr. Silva parecía creer, pero era único argumento legal disponible dado evidencia circunstancial robusta y principalmente confesión detallada que Benedita había proporcionado voluntariamente sin coerción aparente. Durante testimonio en juicio, Benedita confesó nuevamente con detalles que convencieron jury de que conocimiento que demostraba no era delirio, sino resultado de observación meticulosa durante años. Describió exactamente dónde en Mata da Tijuca había encontrado cadáveres de macacos, cómo había identificado presencia de larvas de mosquitos en agua mediante observación visual directa, cómo había distribuido agua con larvas en criadouros específicos en Palacio, y principalmente cómo había observado desarrollo de larvas en mosquitos adultos durante periodo de aproximadamente 10 días, verificando diariamente progreso de metamorfosis. Cuando promotor preguntó cómo había aprendido sobre correlación entre mosquitos y fiebre amarela, Benedita explicó que había escuchado Dr. Ferreira discutiendo teorías médicas con familia durante años, que había observado epidemias previas, notando patrones entre macacos muertos, mosquitos abundantes y humanos enfermando, y que había inferido mediante observación pura que mosquitos que picaban primates infectados podían transmitir enfermedad a humanos mediante picadas subsecuentes. Era testimonio que simultáneamente la incriminaba completamente y la establecía como poseedora de inteligencia observacional extraordinaria, que medicina formal tardaría décadas en confirmar científicamente. Testimonio de Dr. Ferreira fue crucial para veredicto. Confirmó que había discutido teorías sobre transmisión de fiebre amarela en presencia de Benedita durante años, sin considerar que esclava analfabeta estuviera procesando información. Confirmó que conocimiento que Benedita demostraba sobre ciclo de reproducción de mosquitos y sobre correlación entre epizootias y transmisión de enfermedad era sorprendentemente avanzado para Pessoa, semi-educación formal, y principalmente confirmó que sincronización casi perfecta de enfermedad en 7 miembros de familia era altamente inusual, sugiriendo exposición masiva simultánea a mosquitos infectados en lugar de contagio natural escalonado. Dr. Ferreira también testificó que aunque ciencia médica de 1873 no podía probar definitivamente que mosquitos específicos cultivados por Benedita habían transmitido fiebre amarela a familia, evidencia circunstancial era suficientemente robusta que cualquier médico experimentado consideraría explicación de Benedita
como altamente plausible, incluso sin pruebas de laboratorio que tecnología de época no podía proporcionar. Jury deliberó durante apenas 3 horas, tiempo notablemente corto considerando complejidad de caso, y retornó con veredicto de culpable de asesinato, premeditado, múltiple. Sentencia pronunciada por juez fue muerte por ahorcamiento, ejecutada públicamente como ejemplo para otros esclavos. Sentencia que era consistente con ley de 1835, aunque caso presente era sin precedentes porque involucraba método de asesinato que nunca había sido documentado previamente en jurisprudencia brasileira. Fecha de ejecución fue establecida para 3 de septiembre de 1873, aproximadamente 6 meses después de muertes de familia Vasconcelos y 2 meses después de juicio, permitiendo período para apelaciones que Dr. Silva presentó, pero que fueron negadas por tribunales superiores, que consideraron evidencia suficientemente convincente y principalmente consideraron necesario establecer precedente severo. Ejecución fue realizada en plaza pública cerca de Cadeia, donde Benedita había sido encarcelada durante meses entre marzo y septiembre, con aproximadamente 2.000 personas asistiendo según reportes de periódicos de época que describían evento con mezcla de horror, fascinado por método de crimen y satisfacción de que justicia imperial había sido ejecutada. Benedita fue conducida a patíbulo a las 10 de la mañana. Rechazó oferta de Padre Antonio de confesar pecados y recibir últimos sacramentos, argumentando que no consideraba que venganza contra familia que había asesinado hermano, destruido madre y vendido hermana constituyera pecado que requiriera perdón divino. Últimas palabras antes de capuz ser colocado sobre el rostro fueron registradas por escriba judicial y posteriormente publicadas en periódicos. Vengué a mi hermano Miguel, que fue asesinado con 300 azotes por crimen que no cometió. Vengué a mi madre Joana, que murió de trauma de presenciar muerte de hijo. Vengué a mi hermana Rosa, que fue vendida como mercancía. Los mosquitos hicieron justicia que leyes de este imperio nunca harían, porque leyes protegen señores y condenan esclavos. Si tuviera que elegir nuevamente, haría exactamente lo mismo. Fue declaración que silenciaba multitud que había esperado escuchar arrepentimiento o súplica de misericordia y que transformaba ejecución de criminal en testimonio político sobre injusticias de sistema de esclavitud que continuaría durante 15 años más hasta abolición de 1888. Si has llegado hasta final de esta crónica de venganza ejecutada mediante conocimiento empírico sobre transmisión de fiebre amarela décadas antes de que ciencia formal identificara mecanismos específicos, si presenciaste cómo esclava analfabeta usó observación meticulosa de epidemias y de ciclos de reproducción de mosquitos para cultivar vectores infectados que mataron 7 personas usando epidemia natural como camuflaje perfecta, entonces eres parte de comunidad que valora historia compleja sobre narrativas simplificadas. Caso de Benedita fue citado por Dr. Ferreira en artículo publicado en Gaceta Médica da Bahía en 1875 como ejemplo extraordinario de conocimiento popular precedendo descoberta científica, artículo que documentó cómo poblaciones marginalizadas, incluyendo esclavizados, poseían conocimiento empírico valioso sobre enfermedades tropicales que ciencia formal debería investigar en lugar de descartar como superstición. Irónicamente, caso contribuyó a investigaciones posteriores sobre transmisión de fiebre amarela por mosquitos que solo serían confirmadas definitivamente por Finlay, Reed y otros,
Investigadores en décadas finales del siglo XIX, pero nombre de Benedita raramente es mencionado en historias oficiales de medicina tropical que prefieren celebrar descubridores con educación formal sobre observadora autodidacta que usó conocimiento como arma de resistencia. Tu suscripción a este canal garantiza que historias como esta permanezcan vivas. Suscríbete ahora. Deja tu like y comenta reflexiones sobre Dilema Moral Imposible. ¿Fue venganza de Benedita justicia legítima o fue asesinato que cruzó líneas que ninguna injusticia previa justifica cuando víctimas incluían adolescentes que no participaron directamente en crímenes de padre? Gracias por acompañarnos en Jornada a través de uno de casos más científicamente fascinantes y moralmente complejos de resistencia esclava mediante conocimiento sobre medicina tropical. Nos vemos en próximo episodio.